No hay otra pregunta para el texto A, entonces, a continuación, tenemos que realizar lectura del texto B, que también es un texto filosófico. El texto corresponde a Marco Aurelio, de su obra Meditaciones. El mismo nombre sugiere que es un tema filosófico, porque hemos dicho que filosofía es reflexión, es meditación. Y dice así: aunque vivieses 3 o 30.000 años, no olvides jamás que nadie pierde más vida que la que tiene, ni goza de otra vida distinta de la que pierde. Así pues, la vida más larga y la más corta vienen a ser lo mismo. De manera que, hasta este punto, estudiantes, el tema es un tema ecuménico, es un tema universal, es un tema transversal. La vida, la muerte. La vida o la muerte no solamente es algo que a mí me atañe, sino que a ustedes también les toca la vida, les toca la muerte. Y así a cada ser humano, a cada organismo viviente. De manera que esta meditación de Marco Aurelio tiene una relevancia universal y general. Por lo tanto, es una meditación filosófica. Continuemos con la lectura. El presente es de igual duración para todos, y lo que se pierde es también igual, y en definitiva, sin importancia. En cambio, no podríamos perder ni el pasado ni lo venidero, porque ¿acaso se le puede arrebatar a uno lo que no tiene? Acuérdate de estas dos verdades. La una, que todo exteriormente es de idéntico aspecto, que pasa por los mismos ciclos y que es indiferente ver el mismo espectáculo durante un siglo, o dos, que por toda la eternidad. La otra, que el que muere muy joven pierde igual que otro que ha vivido muchos años. Ambos pierden solo el instante presente, que es el único que poseen, puesto que no podrían perder lo que no tienen, y que no tienen pasado o el futuro, solamente el presente. Entonces, estamos hablando aquí, o hemos leído, un tema sobre la muerte. La muerte nos involucra a todos, estudiantes. Y esta es una meditación universal, de manera que la pregunta que se desprende del texto B es la siguiente. Se deduce, se infiere del texto que para Marco Aurelio el tema de la muerte, ¿ven? Es el tema de la muerte aquí lo relevante, lo resaltante, y dice la alternativa A lo siguiente. Provoca una tremenda angustia en todos los hombres. La muerte provoca una tremenda angustia en todos los hombres. Hemos encontrado el tema de la angustia en los hombres a causa de morir. La respuesta es no. Alternativa B. La muerte para Marco Aurelio es la única salida para evitar el sufrimiento y el dolor. O sea, en el texto hemos encontrado algún pasaje en el que se nos sugiera que la muerte es esa válvula de escape. Con la muerte se termina el padecimiento, se termina el dolor, se termina el sufrimiento. La respuesta es no, es negativa. Alternativa C. Es más deseable cuando se ha vivido muchos años. ¿La muerte es más deseable cuando se ha vivido muchos años? No, la muerte pues, todos llegan a la muerte. Vivas 1 año, 2 años, 100 años, 1000 años, pero con la muerte se termina todo. Todos llegamos o desembocamos en la muerte. No, no es que sea más deseable, no es una buena alternativa. D. Homogeniza la muerte a los humanos sin importar su condición, según Marco Aurelio. ¿Homogeniza o no? ¿Qué significa homogenizar? Significa que todos somos iguales
Y con respecto a la muerte, según la alternativa D, todos somos iguales porque todos vamos a morir. Es lo que sostiene Marco Aurelio. Y en efecto, Marco Aurelio afirma esto, ¿no? Categóricamente. Aunque vivieses 3 o 30.000 años, no olvides que jamás vas a vivir eternamente, sino que vas a morir. Y la muerte significa perder el presente. Parece que es la alternativa correcta, y si aún desconfías, vamos a analizar la alternativa E. Para Marco Aurelio, la muerte se da de manera cíclica y en el instante presente. En el instante presente sí, pero no de manera cíclica. Porque una vez que mueres, mueres, según Marco Aurelio. Entonces, la alternativa D de dedo es la que mejor responde al problema propuesto en el texto B. A continuación, estudiantes, la última lectura filosófica de ejemplo de esta primera parte, el texto C, dice así. Es de Frederick Coplestone, Historia de la Filosofía. Es un fragmento. La historia del problema sirve así como de prueba experimental de la tesis aprendida en las clases. Parecidamente, el hecho de que el idealismo absoluto haya sido incapaz de explicar de un modo satisfactorio las individualidades finitas, ha de ser bastante para apartar a cualquiera de meterse por la senda monista. ¿Qué encontramos aquí? Hasta este punto está el idealismo, se ha mencionado el idealismo, absoluto además, y que no ha sido capaz de responder las cuestiones de las individualidades finitas y que su incapacidad debe desanimar a las personas que están meditando a también optar por el monismo. O sea, el monismo se refiere a aquella doctrina filosófica que sostiene que la esencia humana, la naturaleza humana, responde a solamente un factor que es la materia. Entonces, a diferencia de los idealistas, que son dualistas, porque ellos consideran que el hombre se compone de materia y de espíritu o idea, los monistas consideran que el hombre es solamente materia. Es una tendencia, ¿no? del monismo. Y de esta forma, pues, el autor nos está diciendo, si bien el dualismo no ha respondido satisfactoriamente a los problemas de los individuos finitos, parece que el monismo tampoco. ¿De acuerdo? Creo que por ahí viene la meditación. Seguimos. La insistencia de la filosofía moderna en la teoría del conocimiento y en la relación sujeto-objeto, pese a todas las extravagancias a que ha conducido, ha de poner meridianamente en claro que tan imposible es ya reducir el sujeto al objeto, como el objeto al sujeto. Vemos aquí pues que cuando se habla de la relación objeto-sujeto, sujeto-objeto, se está hablando pues del estudio que realiza el filósofo sobre su objeto de estudio. Entonces el ser humano no se puede reducir a ser solamente un objeto, ¿no? Y he ahí creo que un problema que no se ha podido resolver ni por el lado del dualismo ni por el lado del monismo. Seguimos con la lectura. Y el examen del marxismo, no obstante fundamental en sus errores, nos enseñará a no despreciar la influencia que ejerce en la técnica y la vida económica del hombre en las más altas esferas de la cultura humana. Bueno, se menciona el marxismo porque el marxismo tiene una filosofía materialista fundamentalmente y como mencionamos el monismo se relaciona con el materialismo y en pocas palabras lo que podemos notar hasta este punto es que el autor nos está sugiriendo a no cometer los mismos errores que han cometido ya filósofos marxistas o filósofos idealistas, filósofos monistas o dualistas
o idealistas. Tenemos que seguramente trascender, pero vamos a terminar la lectura. Dice así a continuación. En especial, para quien no se proponga aprender un sistema filosófico determinado, sino que aspire a filosofar, por así decirlo, ab ovo, desde el inicio, el estudio de la historia de la filosofía es indispensable, pues sin ese estudio de la filosofía, o de la historia de la filosofía, se correría el riesgo de meterse por callejones sin salida y de repetir los errores de quienes le precedieron, ¿no? O sea, aparte de los errores que tuvieron los marxistas o el marxismo, hay que considerar, según este autor, otros aspectos relevantes de la vida material del ser humano. Por ejemplo, la economía, la sociedad, la vida en sociedad, el arte, etc. Para no repetir los errores de quienes precedieron, ¿no? Esta es una recomendación a quienes quieren filosofar. Peligros que un serio estudio del pensamiento pretérito le evitará seguramente. De manera que aquí hay una sugerencia. Si quieres filosofar, estudiante, debes comenzar con un detallado y exhaustivo estudio de la historia de la filosofía para conocer los límites y alcances de la reflexión filosófica, tanto de materialistas, monistas, como de dualistas, idealistas absolutos. ¿De acuerdo? Analicemos el problema que se desprende a partir del texto C. La cuestión dice así: si la historia de la filosofía no fuera estudiada con la seriedad del caso. ¿Ves? Que ahí está el tema que unifica el texto C, la historia, el estudio serio, riguroso y exhaustivo de la historia de la filosofía para no cometer errores, que es lo más resaltante aquí. ¿Ves que esta pregunta se agarra, nace de esa temática, de esa idea? Es una pregunta de extrapolación. Hay que estudiar historia de la filosofía de manera exhaustiva y seria y alturada para no cometer los errores de los filósofos que ya pasaron, ¿no? De los anteriores filósofos. Y la pregunta de extrapolación va por ese lado, ¿ves? Si la historia de la filosofía no fuera estudiada con la seriedad del caso, pues simplemente, consecuentemente, es alta la probabilidad de que cometamos o se cometan los errores que los filósofos anteriores han incurrido, ¿no? A ver, A. ¿Se limitaría a aprender un sistema filosófico determinado? No necesariamente. No solamente uno, podrías aprender 2 o 3 sistemas filosóficos. De manera que no responde satisfactoriamente la alternativa o la pregunta, ¿no? La alternativa A. Descartamos esta. B. ¿No se estaría haciendo filosofía en un sentido estricto? De repente se tenga algunos rudimentos filosóficos y con esos rudimentos se pretende hacer algo filosófico, pero en sentido estricto no hay una relación causa-consecuencia, ¿no? No es que si no estudias la historia de la filosofía no vayas a hacer filosofía, de repente hagas filosofía, de repente practiques filosofía, aún sin conocer la historia de la filosofía. El asunto es que aún cuando no hayas estudiado la historia de la filosofía y hagas filosofía, cometerás los errores de filósofos anteriores. Por lo tanto, se descarta la alternativa B. C. Se correría el riesgo de repetir los errores del marxismo. Sí, se correría el riesgo de cometer los errores del marxismo, pero no solamente el marxismo, sino también los errores de los idealistas, los errores de los fenomenologistas, valga el neologismo, etc. Son varias las posibilidades. Si no hay otra mejor, hasta ahora esta viene siendo la más atractiva porque involucra al tema de los errores de los filósofos. D. Se correría el riesgo de reiterar los errores del pasado. Bueno, aquí ya es una respuesta un tanto más general,
y obviamente aquí se alude a los errores de los filósofos del pasado, ¿no? Errores de los filósofos del pasado. De manera que entre C o D, por su ecumenicidad, vendría a ser la respuesta correcta. Y analicemos la alternativa E para tener una respuesta mucho más certera. E, ¿no se cometerían los errores del pensamiento pretérito? No, esta es una idea incompatible. Claro que se cometerían los errores del pasado si no se estudia con dedicación y ahínco la historia de la filosofía. De manera que D es la clave correcta para esta única pregunta que se deriva del texto C. Así pues, estudiantes, hemos terminado de leer los textos que son ejemplo de textos filosóficos y hemos resuelto los problemas que se nos han propuesto de estos textos. A continuación, vamos a la comprensión lectora y consecuentemente vamos a resolver los problemas del texto que viene a continuación.